Vamos a ver el desarrollo del sistema nervioso y al referirnos al desarrollo hablamos de los cambios adaptativos del sistema más extraordinario del universo, el sistema nervioso. Al principio podemos pensar que el desarrollo del sistema nervioso comienza en la fecundación. Sin embargo, es necesario ir un poco más atrás. Todo comienza en la división de células germinales en la mujer y en el hombre, que produce óvulos y espermatozoides, y este proceso se llama gametogénesis, en la que se garantiza que un componente importante de las células germinales, es decir, los cromosomas, tendrán toda la información necesaria para el desarrollo normal de todos los órganos y sistemas del ser humano, incluidos el sistema nervioso. Los óvulos y espermatozoides tienen la mitad de los cromosomas necesarios para formar un ser humano, lo que garantiza que su unión dará como resultado a un ser perfecto y completo. A partir de la fecundación comienza el proceso de segmentación o morulación. Es un proceso que consta de una serie de divisiones mitóticas responsables del aumento en número en las células llamadas blastómeras y una disminución en su tamaño. Después de la tercera división, la blastómera entra en un proceso de compactación con una capa celular interna y otra externa. Luego se divide y forma la mórula de 32 células. Cuando esta mórula penetra en la cavidad uterina alrededor de 3 o 4 días después de la fecundación, el embrión recibe el nombre de blastocito. En esta etapa, el líquido secretado por las células comienza a llenar las cavidades de los espacios intersticiales que luego confluyen formando una cavidad con el nombre de blastocele, y las células de la masa celular interna se sitúan en un polo y la masa celular externa, o trofoblasto, se aplana y forma la pared epitelial del blastocito. La implantación ocurre al terminar la primera semana. Al comienzo de la segunda semana el blastocito está prácticamente incluido en el estroma endotelial. El trofoblasto se diferencia en dos capas: una masa celular interna de proliferación activa, el citotrofoblasto, y una capa externa, el sincitotrofoblasto, que ocasiona la erosión de los tejidos maternos. Mientras tanto, la masa celular interna también se diferencia formando el epiblasto, cuyas células se relacionan con la cavidad amniótica, y el hipoblasto, que se relaciona con el saco vitelíneo primario. El hecho que caracteriza a la tercera semana del desarrollo embrionario es la gastrulación, proceso mediante el cual se forman las 3 capas germinativas del embrión. En esta tercera semana aparece la línea estrial primitiva, que corresponde a una zona prolífera del epiblasto, en la cual las células se separan del epitelio y migran hacia abajo. En un principio la línea está poco definida, pero en un embrión de 15 a 16 días se advierte claramente en forma de surco angosto, limitada hacia los lados por zonas algo salientes. El extremo más rostral de esta línea corresponde al nodo primitivo o nodo de Jensen. El nodo primitivo produce las poblaciones celulares axilares, la lámina precordal, la notocorda y el endodermo embrionario y las mitades internas de los somitas. La extirpación del nodo puede dar lugar a una ausencia completa de la notocorda y la pérdida del control de la neurulación. En un corte transversal se puede observar que entre las dos capas celulares, el epiblasto e hipoblasto, se forma una nueva capa celular. Las células del epiblasto se invaginan, proliferan y luego se desprenden. Algunas de ellas se desplazan al hipoblasto dando lugar al endodermo embrionario, y otras se ubican entre el epiblasto y el endodermo recién formado, constituyendo el mesodermo intraembrionario. A medida que el hipoblasto es reemplazado por el endodermo, las células proliferan y se desprenden del endodermo, formando un cordón macizo denominado notocorda definitiva, que se encuentra debajo del tubo neural, y la notocorda o notocordeo o cuerda dorsal es un cuerpo flexible con forma de vara que se encuentra en todos los embriones de todos los cordados.
Los embriones cordados son aquellos que en su etapa embrionaria presentan una cola, y en ellos se incluye el ser humano. La placa formada por las hojas blastodérmicas del embrión, que corresponden a la segunda semana de gestación, también se conocen con el nombre de disco germinativo o disco blastodérmico. El disco embrionario, en un principio aplanado y casi redondo, poco a poco se alarga y adquiere un extremo cefálico ancho y un extremo caudal angosto. La invaginación de las células superficiales de la línea primitiva y su ulterior desplazamiento hacia afuera, hacia adelante y hacia arriba continúa hasta el final de la cuarta semana de gestación. Durante la tercera a la octava semana de desarrollo, etapa denominada periodo embrionario u organogénesis, cada una de las tres hojas germinales da origen a varios tejidos y órganos específicos. A causa de esta formación de órganos, la forma del embrión se modifica considerablemente y hacia el final del segundo mes pueden ya apreciarse las principales características externas del cuerpo. Así pues, de estas tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, aparecen tejidos especiales como el sistema nervioso y la piel, los músculos, huesos, riñones y aparato reproductor, así como glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. El desarrollo del sistema nervioso se inicia con el proceso denominado introducción o inducción a la placa neural y se refiere al proceso mediante el cual algunas células del ectodermo se transforman en tejido especializado del cual se desarrollan el encéfalo y la médula espinal. Con la formación de la notocorda y por inducción de esta, el ectodermo que la recubre aumenta de grosor para formar la placa neural. Las células de la placa conforman el neuroectodermo, que comprende todas las formaciones del sistema nervioso que proceden del ectodermo, y su inducción marca el inicio del proceso de neurulación. Una vez realizada la inducción, la placa neural se extiende gradualmente hasta la estría primitiva. Al finalizar la tercera semana, los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman los pliegues neurales. La porción media constituye un surco, llamado surco neural. Poco a poco los pliegues neurales se acercan a la línea media donde se fusionan y esta fusión comienza en la región del futuro cuello y avanza en dirección cefálica y caudal. Como resultado de esta fusión se forma el tubo neural. En los extremos cefálico y caudal del embrión, el tubo queda en comunicación con la cavidad amniótica por medio de los neuroporos craneal y caudal respectivamente. El neuroporo craneal se cierra aproximadamente el día 25, mientras que el neuroporo caudal lo hace el día 27. El proceso de neurulación se ha completado y el sistema nervioso central está representado por una estructura tubular cerrada, con una porción caudal estrecha, la médula espinal, y una porción cefálica mucho más ancha que se caracteriza por varias dilataciones que forman las vesículas cerebrales. En el tubo neural a la cuarta semana podemos observar las vesículas primarias como se muestra en este dibujo, que a saber son el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y posteriormente a la quinta semana aparecen las vesículas secundarias que son el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo, el miencéfalo y hacia abajo se identifica la médula espinal. Del telencéfalo dividen o derivan los hemisferios cerebrales, del diencéfalo el tálamo y el hipotálamo, del mesencéfalo deriva el tectum, tegmento, colículo superior, colículo inferior y la sustancia nigra o negra. Del metencéfalo el puente y el cerebelo y del mielencéfalo el bulbo raquídeo. En esta imagen vemos la división de las vesículas en la tercera, cuarta y quinta semanas de desarrollo. Las 5 vesículas y la médula espinal primitiva, identificables ya en la sexta semana de vida del feto, dan origen a las 7 divisiones principales del sistema nervioso central. El telencéfalo, que genera los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, que genera el tálamo e hipotálamo, el mesencéfalo o cerebro medio, el metencéfalo, de donde derivan el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, de donde deriva la médula oblonga o bulbo raquídeo, y hacia abajo la médula espinal.
Con el desarrollo de las vesículas encefálicas se modifica la cavidad del tubo neural formándose el sistema ventricular, la luz de la médula espinal o el conducto central o del epéndimo. Se continúa con las cavidades de las vesículas encefálicas. La cavidad del rombencéfalo se denomina cuarto ventrículo, la del diencéfalo tercer ventrículo, la de los hemisferios cerebrales ventrículos laterales, y el tercer y cuarto ventrículos se comunican entre sí por la luz del mesencéfalo, espacio que se torna muy estrecho y da lugar a lo que se denomina el acueducto cerebral, también conocido como acueducto de Silvio. Los ventrículos laterales comunican con el tercer ventrículo por medio de las formas interventriculares de Monro o agujero interventricular, ubicado a nivel del diencéfalo.